la madre que no quiso quedarse sola. En ese barrio todo el mundo conocía a esa mujer. Era una mujer fuerte, de carácter, de esas que hablan duro y saben mandar. Vivía sola con su hijo desde que él era pequeño. El padre nunca estuvo realmente presente, así que ella lo crió sola. Y siempre decía lo mismo: mi hijo es lo único que tengo. Y lo decía con orgullo. Con los años el niño creció, pero algo curioso empezó a pasar. Mientras los otros muchachos del barrio buscaban trabajo, salían, hacían su vida, él se quedaba siempre cerca de su madre. Al principio parecía normal, después empezó a notarse. Si alguien le decía, ya está grande, debería trabajar, ella respondía rápido, ¿trabajar? ¿Para qué? Aquí no le falta nada. Y era verdad, no le faltaba nada. La comida estaba hecha, la ropa lavada, la casa resuelta. Él no tenía que preocuparse por nada. Con el tiempo, sin darse cuenta, ella empezó a hacer algo que muchas madres hacen sin notarlo. Lo fue manteniendo cerca, no por maldad, por miedo, miedo a quedarse sola. Cada vez que él hablaba de buscar trabajo, ella encontraba una razón para desanimarlo. Ese trabajo es muy duro, te van a explotar, aquí estás mejor. Poco a poco el muchacho empezó a acostumbrarse, porque seamos honestos, vivir sin responsabilidades también tiene su comodidad. Pasaron los años. Un día conoció a una mujer, formó una familia, tuvieron hijos, pero en lugar de irse a construir su propia vida, terminaron viviendo en la misma casa, la casa de su mamá. Y así empezó una dinámica extraña, aunque él ya era un hombre adulto, con su propia familia, la autoridad seguía siendo ella, la abuela, la madre, la dueña de la casa. Cuando había discusiones, ella tenía una forma muy particular de hablarle. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Todo lo que tienes es por mí. Aquí mando yo. Él se sentía mal, pero tampoco se iba, porque irse significaba algo que nunca había aprendido a hacer, hacerse responsable de su propia vida. Los años siguieron pasando, la relación con su pareja terminó, se separaron, pero él no se fue, siguió viviendo allí, en la casa de su mamá, en la misma dinámica de siempre. Décadas enteras pasaron así, hasta que un día algo cambió. La mujer ya estaba más avanzada de edad y él también ya era un hombre mayor. Había pasado prácticamente toda su vida allí, pero después de tantos años de discusiones, reproches y dependencias, algo dentro de él terminó rompiéndose. No fue una gran pelea, no fue un escándalo, fue más bien un cansancio acumulado durante toda una vida. Una mañana dijo algo que su madre no esperaba: me voy. Ella pensó que era otra amenaza más, pero esta vez no lo era. Tomó algunas cosas y se fue, pero no a otra casa, no a otro barrio. Se fue lejos, muy lejos, a otro país. Dicen que cuando alguien pasa demasiados años atrapado en una vida que nunca quiso del todo, cuando finalmente se va, muchas veces decide no mirar atrás. Y eso fue exactamente lo que pasó. Se fue y nunca volvió. No llamó, no escribió, no regresó a visitarla. Con el tiempo, simplemente desapareció de su vida. Y la casa, que durante tantos años estuvo llena de gente, quedó en silencio. Un silencio que esa mujer había tratado de evitar toda su vida, porque sin darse cuenta había construido algo muy frágil. No una relación basada en libertad, sino una relación basada en necesidad. Ella necesitaba no quedarse sola y él necesitaba no enfrentarse a su propia vida. Pero cuando ese equilibrio se rompió, cada uno siguió su propio camino. Los años pasaron y aquella mujer fuerte, la que siempre quiso tener a alguien a su lado, terminó viviendo en un lugar donde muchas personas llegan cuando ya no tienen a nadie cerca, un hogar para ancianos. Y allí tuvo mucho tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para entender algo que tal vez nunca había querido ver.
que había pasado toda su vida tratando de evitar la soledad, pero nunca había aprendido a vivir con ella. A veces las personas se aferran a los demás por miedo a quedarse solas, a los hijos, a la pareja, a la familia. Pero cuando una relación se construye desde la necesidad, no siempre deja amor profundo. A veces deja solo costumbre. Y cuando la costumbre se rompe, queda la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hiciste con tu propia vida mientras tratabas de llenar el vacío con la vida de alguien más? Porque al final, la única vida que realmente nos pertenece es la nuestra.